Está con nosotros, tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio la doctora Balanchine. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Al contrario, agradecida de la invitación. Bueno, 6 años ya de gestión. 6 años que volaron. 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 ¿Podrían decirse de esa forma? Sí, volaron. Pero hemos escuchado... COVID de por medio, aparte. Claro, eso también. Hay toda una cuestión. Y que para la situación carcelaria o penitenciaria supongo que habrá tenido un nivel de sensibilidad quizás un poco mayor en el encierro que para la sociedad en general. Totalmente. A nosotros nos impactó de lleno en el trabajo, porque además, bueno, eso un poco fue general, ¿no? Que cambió el rumbo de lo que uno venía desarrollando, hasta ese momento. Pero a nosotros el tema de las cárceles fue donde impactó con toda la fuerza. No, fíjate vos, no los contagios, no hubo un problema endémico, sino el temor. Cuando todos teníamos miedos. Sí. Miedo, los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, en la calle, nuestras familias, con protección, resguardados, con acceso a la salud, todo. Adentro de las cárceles fue terrible. El contexto de encierro lo potenció. El contexto de encierro sí, les dio mucho temor al abandono y a morirse todos contagiados ahí adentro. Por eso, no sé si vos te acordás, que la pandemia, el distanciamiento obligatorio arrancó el 20 de marzo del 2020 y bueno, el 23 y 24 de marzo fueron estas manifestaciones de protesta en Las Flores primero y luego en Coronda. En Coronda. Y una se sofocó en Piñero, que además había toda como una cadena a nivel nacional entre las cárceles, comunicaciones de por medio entre ellos, que como que de alguna manera se fueron como contagiando. Pero acá Santa Fe fue lo más bravo porque arrancó acá, sobre todo en Las Flores. Fue muchas muertes, fueron 6 personas muertas en total en esos 2 días. Se recuerda. Sí, se prendió fuego aparte. Cárcel, y recuerdo que, si mal no recuerdo, eran Las Flores, también tomó una situación de obras casi recién hechas y que hubo que reconstruir. Hubo que reconstruir toda el ala de la parte odontológica y demás, que bueno, se reconstruyó como se pudo, porque la cárcel de Las Flores es un instituto, el penal número 2, que ya es viejo, que tiene mucha sobrepoblación y que es un edificio que está muy deteriorado. Tal cual. Pero con mucha sobrepoblación, así que hubo que darle como una lavada de cara, ponerlo rápido en pie de nuevo y a funcionar. Y a los internos no se los trasladó a ningún lado. Además también se generó mucho pánico en la población, porque empezó a correr la voz que cientos de presos se habían escapado fugado. Y no fue. Así que bueno, fue terrible. Ahí las fuerzas de seguridad demoraron en entrar, en tomar la situación, en, digamos, neutralizar la situación. Recién a la madrugada fue neutralizada la situación y durante todas esas horas ahí adentro pasó de todo. Tal cual. El pabellón de los muchachos más jóvenes tomaron la farmacia, se tomaron todas las pastillas, eso fue terrible. Y ahí fue donde prendieron fuego al pabellón de ofensores sexuales, que murieron 5 personas, un decapitado y 4 carbonizados. Recuerdo lo que fue. Perdón, el tema, pero bueno. No, pero viene bien porque desde algún punto de vista también, te acabo de mencionar, 2 cuestiones que han sido casi presentes en todos los momentos y que ha sido la superpoblación y la infraestructura obsoleta en la mayoría de las cárceles, salvo, no sé, Piñero si es alcanzada por esta situación, pero... Claro, Piñero es más nueva. Lo mismo la nueva Unidad 3, que al final no fue nueva Unidad 3 porque la 3 quedó en la 3 y acá es toda gente nueva. De Rosario me estoy refiriendo, y la unidad número 5 de mujeres también es nueva. Pero ya están todas con problemas edilicios por la sobrepoblación que tienen. Ahora, ¿cuál es la proporción de sobrepoblación que tiene hoy el sistema carcelario? Y más o menos 1/3. Por encima. Por encima de lo que estos edificios, en las condiciones que están, resisten, no están, digamos, preparados para albergar. Por ejemplo, Coronda es para 1000, lástima, me olvidé ahora de traer papeles, ¿no? Coronda es para 1400 y hay 2300. Claro. ¿No? Hay 733 presos de más en Coronda. O sea, casi la cárcel de celda... mujeres en Rosario tiene lugar para 170 y hay 240. Y bueno, en estos últimos días tuve que interponer un habeas corpus para solicitar, estoy esperando que me fijen ahora la audiencia, que voy a tener que ir yo, si alcanzo antes de terminar la gestión, que es el día 19, hasta ese día
tengo mandato porque es con acuerdo legislativo que cesa de pleno derecho hasta el 19 de la noche tengo. Ya el 20 yo no funciono más como defensora, porque en las inspecciones de estos últimos días detectamos en Coronda y en Las Flores 3 presos por celda que estaban colocando, y eso ya es algo insostenible, así que puse el habeas corpus en forma preventiva y correctiva. Preventiva para que no ingresen más en Coronda y en Las Flores, ni uno más, y correctiva para que sean 2 podemos aceptar por celda. Que ya es superpoblación. Que ya es mucho, pero 3 ya es insostenible, porque ya ese tercero es un colchón en el piso. Claro. En el piso, que es el lugar donde pisan los 2 que están. Los otros 2 que ya están. Claro, con un inodoro que no dan más, no funcionan, las duchas no funcionan, la comida no llega, etcétera. Esto es un problema importante que a mí es un caldo de cultivo futuro. Sí, también. Sí, no, ahí ya presente. A mí lo que me gusta, si puedo decir me gusta entre comillas, lo digo, ¿no? Es que hoy el tema es un debate. Está puesto sobre la mesa. Está instalado. Lo hablan los políticos, lo hablan del Ejecutivo, del Legislativo, estamos todos detrás del tema. Los organismos de derechos humanos. Hace 6 años atrás, los únicos que hablábamos de este tema éramos la defensa pública, y lamentablemente se fue corroborando, fue como crónica de un final anunciado, digamos, porque no un final, de un desarrollo anunciado, porque esto no llega hasta acá y termina. Esto, si no hay un cambio en la perspectiva, qué es lo que hacemos, a dónde los ponemos y cómo manejamos este problema, esto es un problema que crece. Yo en el informe de la legislatura mostraba, hay una curva estadística que muestra cómo crece la población carcelaria, o sea, la cantidad de presos, para que la gente entienda. Desde el año 2014 al 2023 pasamos de 3.500 a 9.500, en una curva que hace así. Por 3. Por 3. Pero sobre eso, la curva de sobrepoblación arranca igual, van juntos, y la sobrepoblación empieza a aumentar. La brecha entre cantidad de internos y sobrepoblación es cada vez más grande. O sea, sube más rápido la sobrepoblación porque esto impacta sobre todo en algunos institutos más que otros. En los más grandes, en Piñero, el peor de todo hoy es Coronda, que no estaba tan mal y ahora es terrible. Y ahora de repente está desbordado. 733 de más tiene. Yo recuerdo cuando fue la masacre de Coronda, que hace poco tiempo se cumplió un aniversario. Exacto, y murieron 14 personas, algunos internos y unos cuantos penitenciarios. Fue por una gresca que hubo entre presos de Santa Fe y Rosario. Exactamente, fue una disputa entre santafesinos y rosarinos. Exactamente, a partir de ahí se tomó la decisión políticamente de separar el instituto, y todo el ala norte están los santafesinos y gente del norte, y el ala sur, gente de Rosario y el sur de la provincia. Porque en el sur de la provincia no hay cárceles. Por ejemplo, Venado Tuerto, Melincue, Rufino, no hay cárceles. Mandan todos los presos para acá o para Piñero. En cada uno de esos módulos de alas hay 800 presos. Y hoy hay 800 santafesinos y 800 rosarinos, básicamente. Hay 733 de más, como si fuese un tercer módulo de más. Es un tercio más. Es muy grave. Bueno, impacta en Coronda, en Las Flores, en Piñero y en la cárcel de mujeres. Esos son los lugares penitenciarios. Pero a su vez hay 1000 personas presas en comisarías, que eso está impactando especialmente acá en la circunscripción judicial número 1, en lo que es la unidad regional 1 de policía. Los presos en comisaría no tienen el cuidado de un sistema penitenciario. No lo pueden tener en el sistema penitenciario por la sobrepoblación, cuando son institutos que están preparados para tener talleres laborales, escuela, todo. Bueno, no se puede cumplir por la cantidad de gente que hay y no alcanza la infraestructura de esto. Pero en las comisarías no están para esto. Por eso ni siquiera tienen medidas de seguridad, por eso se dan la fuga. En muchos casos las comisarías son casas viejas, reformadas La mayoría. Hay lugares que ni siquiera están habilitados para que pernocte una persona y hay 6, 7 presos en esos lugares. Hay un caso típico, que es típico a esta altura, y no sé si es el término correcto, pero sí es un caso recurrente, que es la subcomisaría 12 de Santo Tomé. Exacto, que se fugan a cada rato. Todo el tiempo. Porque bueno, esa está totalmente superpoblada. Lamentablemente no traje la carpeta con los datos, no me di cuenta. Tengo todo en la cabeza, pero bueno, todos estos días ha sido muy agitado. Sí te digo que las comisarías en Santa Fe están todas sobrepobladas y que hay algunas que están al 300%.
sobrepoblado. O sea, suponete, caben 16 y hay 16 por 3. Es imposible, no solo para presidiarios o presidiarias, es imposible para quien debe estar cumpliendo función para los trabajadores, ahí. Exactamente. Y además, otra cosa que agrava la situación de las comisarías. Las comisarías, que son otra área del Estado. Los penitenciarios son una cosa, los policías son otra. La policía está y tiene las comisarías para prestar un servicio directo en el barrio que tiene que ver con la neutralización o la represión del delito, utilizando la fuerza habilitada por el Estado en el caso de ser necesario. Seguro. Entonces, si esas comisarías están llenas de presos, los agentes policiales que trabajan en esas comisarías tienen que trabajar cuidando a los presos, dando la comida, atendiendo la visita, lo que fuera. Si la señora de al lado le roban y viene a la comisaría... Ese preso no puede dejar, ese policía no puede dejar solo... No puede salir a correr al ladrón para hacer gráfica, digamos, porque si no se le escapan los presos o le prenden fuego en la comisaría, hay muchos problemas de convivencia, porque imagínate en esos lugares que son calabozos, sí, todo metido ahí adentro. Tal cual, tal cual. Que además son toda gente, digamos, que ya viene con alguna problemática porque... Bueno, los de comisaría en general son gente recién atrapada, que están en prisión preventiva. Pero hay un dato preocupante, que también hay gente con condena en comisarías. Tal cual. O sea, tal cumpliendo cual. La pena en las comisarías. ¿Cuál es el grado de reincidencia que hay? Bueno, el grado de reincidencia es un tema que no es de Santa Fe, que es de la Argentina y de la región. Es más o menos un 75%. Santa Fe en este momento llega al 85%. Estamos haciendo por encima agua, de la media. Por encima de la media. Estamos haciendo agua en el tratamiento penitenciario, porque evidentemente no está dando resultado, porque si vos volvés afuera después de haber cumplido una pena, aquel viejo objetivo que de reinserción, teóricamente era para resocializarte, que además convengamos que la mayoría de la gente que habita las cárceles privadas de libertad es gente que proviene de los barrios más humildes y que carece en gran medida de lo que es el acceso a todos los elementos de la socialización. O no fueron a la escuela, no tienen trabajo, pertenecen a los sectores más humildes. El atravesamiento de la pobreza es la madre de todas las vulnerabilidades. Tal cual. De ahí hay muchos colectivos distintos de vulnerabilidad. Sobre esos, ese grupo, ese colectivo, impacta con toda su fuerza el sistema penal. Entonces, lo que el Estado atrapa a través del sistema penal, generalmente, en un alto porcentaje, 90-95%, pertenecen a esos barrios. Eso uno lo ve. En la cárcel son, por ejemplo, en Coronda el 50% no tienen terminada la escuela primaria. Coronda lo puedo asegurar porque hicimos nosotros un trabajo de campo. Eso es un dato enorme. Es un dato enorme. Y el cupo educativo es para 50 personas. ¿En la cárcel? En la cárcel. Cuando tenés 1.400 que no terminaron la primaria. 1.200 que no terminaron la primaria, o sea, esos 1.200 deberían estar haciendo la primaria. O sea, hay una alternativa inmediata para ofrecer y no se está ofreciendo. Pero es que es muy difícil de organizar eso, es muy difícil de gestionar eso. Distinto que vos tengas un instituto penitenciario para 200 personas, entonces es mucho más fácil organizar una gestión de comida, acceso a la salud, educación, el trabajo para 200 personas. Yo estuve viendo experiencias en otros lugares, como en Brasil y como en España, en donde, por ejemplo, en España, que es totalmente del Estado, ni de la Iglesia, ninguna asociación civil, el Estado, lo vi en 2 estados españoles, en el País Vasco y en Cantabria, que hace 30 años tenían las mismas cárceles que tenemos nosotros, en la época de Franco, depósitos. En que hay gerentes que son penitenciarios, pero que se ocupan por pabellón de conseguir convenios con empresas que contratan la mano de obra. Entonces la empresa te pone ahí adentro, por ejemplo, la maquinaria, lo vi con mis ojos, para fabricar autopartes. Está todo el mundo concentrado en el laburo, porque aparte los presos de esa forma ganan un sueldo. Ganan un sueldo, que le paga la empresa, que le sale más barato, porque tienen toda la infraestructura ahí. Ocupan ese tiempo ocioso que tienen ahí adentro con un fin resocializador, que es la cultura del trabajo. Por ejemplo, el estudio no se le pasa a ninguno, ahí todo el mundo a estudiar. La política penitenciaria, dijo usted que es del Estado, no hay partes privadas. En España sí. En la que vi en Brasil, no, el sistema, el método APAC, que es un método, sí, que surge de la sociedad civil, es una asociación. Empezó un señor, un abogado,
a trabajar con esto y muy vinculado con la Iglesia en este caso, pero también con la sociedad civil y luego con el Estado. Es un mix. Es un mix, no son cárceles privadas, es un método que se lleva adelante entre la sociedad civil y el Estado. Pero acá lo importante es que el Poder Judicial, a través de la Corte, primero empezó en Belo Horizonte, que es Minas Gerais, y después esto se extendió en todo el territorio brasileño y fue replicado en Ecuador, en México, en Italia, en Paraguay hay en este momento una prueba piloto, y acá en Las Flores, acá en Santa Fe ya se constituyó la asociación APAC, donde está, bueno, la doctora Bonino, Santiago, no me acuerdo del apellido ahora, que él es el presidente, y está la Iglesia Católica, está el padre Dante, que es el capellán penitenciario, y el padre Escauriza, que es el vicerrector de la Universidad Católica de Santa Fe. Están, bueno, gestionando con el gobierno, con la legislatura, poniendo al día todos sus papeles, para armar una prueba piloto en Las Flores, en un lugar que se desocupó, que fueron trasladados a la nueva alcaidía, que era la vieja, donde estaba la vieja administración de Las Flores, para hacer un pabellón piloto, que no es lo ideal, no es lo que, digamos, establece el método APAC puramente, pero es un puntapié inicial para empezar a probar este método, que fíjate, el secreto es tratar a las personas como personas, pero ahí nadie duerme hasta las 11 de la mañana. Todo el mundo se levanta a las 6, se tienen que bañar, tienen un momento de espiritualidad, después empiezan a trabajar, laburan todo el día y estudian todo el día, no hacen otra cosa. Y además se cuidan entre ellos, porque por pabellones suben puntos, bajan puntos, cada libro que leen un día menos de pena. Entonces, todo el mundo lee, hace así la persona ahí adentro. ¿Quiénes? Condenados por cualquier tipo de delito, hasta el más aberrante. En este momento hay 80... Se puede haber un ladrón o un homicida. Un violador, un femicida, el que mató a la madre, a cuchillar, están todos ahí. ¿Sabés a cuánto se reduce el índice de reincidencia por las personas que cumplieron condena en APAC? Al 13% en los varones y al 2% en las mujeres. Y en toda la historia de APAC, que ya lleva más de 50 años, hubo un intento de fuga de una persona. Nadie se intenta fugar, porque las personas, o sea, es tal el bienestar que se logra ahí adentro, es tal la dedicación que se le brinda a la persona, que son tratados con dignidad, porque como acá la mayoría provienen de esos sectores tan pobres que no conocen lo que es ser bien tratado. No quiero decir que estamos lejos de esa situación, porque, bueno, ya hay una prueba piloto, como usted lo está diciendo, sí, estamos, pero viendo todo lo que se está enumerando, con el 75% de reincidencia, con la superpoblación carcelaria, con la infraestructura obsoleta, es como que me queda muy lejos esta situación. Sí, bueno, pero tenés que pensar que Brasil tiene una realidad social peor que la nuestra, y tiene cárceles peores que las nuestras, y sin embargo lo están logrando. Y tienen 80 institutos en marcha, que no son de 1000 personas, son de 200. Las atenciones son más personalizadas. Claro. Porque además vos llegás, tocas timbre y te abren la puerta, vos no sé si es que te abrió es un preso, que no se llaman presos, se llaman recuperando, o un penitenciario, que le dicen funcionario, porque no usan uniforme. No te distinguís y no usan armas ahí adentro. Y además, todo limpio, todo brilla. Nosotros hacemos cola con los recuperandos, que son los presos, personas que están cumpliendo condena, y comíamos lo mismo que ellos, comida que cocinan ellos. O sea, que se hay un trato igualitario en ese sentido. Entonces, aparte se come con cubiertos, no están prohibidos, trabajan con elementos cortantes, porque ahí adentro reina la paz. Básicamente por el trato que hay, por la confianza que se da, porque además el que no cumple pierde eso y se vuelve a la cárcel común. Y hay tanta diferencia que nadie... y los que están tienen que haber estado un tiempo en prisión, porque lo que ven es el contraste. Es el cambio, eso es lo que genera el efecto. Es salir del infierno y pasar a un lugar donde te tratan bien y donde vivís bien. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tener un resultado? ¿En cuánto tiempo podemos ver un resultado en la prueba piloto aquí en Santa Fe, doctora? Y no sé bien cómo va eso. Ojalá sea ya, ojalá todo este trabajo hecho por estas personas que te nombré tenga receptividad en el gobierno. Ojalá. Yo ahora que termino me voy a capacitar como voluntaria para trabajar, porque en esto se involucra la sociedad civil, pero hay que capacitarse, hay que ser voluntario. Y bueno, es una metodología. Tal cual.
Como última consulta, y va ligado a esto último que dice, después de finalizar su mandato, después de finalizar estos 6 años, ¿qué viene? Bueno, se están por asumir las nuevas autoridades. Yo, particularmente con respecto a la defensa pública, estoy muy contenta porque todas las personas que entraron en las ternas para los distintos cargos y que además fueron enviados los pliegos, todos vienen de la defensa pública. Es decir que cualquiera de ellos ya viene con un aprestamiento, no es lo mismo que venir de afuera, porque eso te lleva un tiempo. Seguro. A mí me parece, yo ya estoy afuera, lo puedo decir tranquilamente, que eso lo dijo la Defensora General de la Nación, que vino a acompañarme en un informe, en un cierre, un informe final, hace unos días que hicimos en la Estación Belgrano, con la Asamblea de Defensores, vinieron de toda la provincia. La ley tiene un defecto. O sea, está bueno que los cargos sean periódicos, porque es la posibilidad de que si vos no andás bien como funcionario o funcionario, bueno, se renueva con otro. Pero el defecto que tiene es la imposibilidad de que si andás bien, la legislatura te vuelva a dar un acuerdo legislativo para darle una continuidad a la gestión. A un plan más grande. A un plan más grande, porque más aparte largo. Nos manejamos con jueces o ministros de la Corte, que son vitalicios, y nosotros vamos renovando. Y eso genera un parate en la gestión, un poquito de marcha atrás hasta que los nuevos funcionarios se ponen a tono, conocen qué es lo que está pasando. Bueno, y si tienen algunas ideas distintas también modifiquen el desarrollo de lo que se viene dando. Pero bueno, esas son las reglas de juego. Seguro, seguro. Pero yo lo que yo quiero ser clara es que siempre creo que lo fui, soy dura a veces en las cosas porque nos toca jugar con esto, que trabajar con esta realidad que es muy difícil de explicar. Porque la gente en general, vos le preguntás lo que hace un juez, la tiene clara. Lo que hace un fiscal, la tiene clara. Lo que hace un defensor, no lo entienden. Y el defensor o la defensora lo que hace es democratizar el proceso, porque sin la defensa no puede haber un juicio. Y sin juicio no puede haber condena. O sea, nosotros viabilizamos el proceso velando por la legalidad del proceso. No se defiende el delito, se defienden los derechos de esa persona que está en la Constitución, nada más y nada menos, que tiene derecho a un juicio justo. Un juicio justo. Si merece una condena, va a tener la condena. Pero después de haber atravesado un juicio justo. El tema es que acá la problemática no es solamente hay pocas cárceles para la cantidad de presos. Es una problemática con más facetas en donde todo el Estado, esto no es un problema del Ejecutivo ni de esta gestión del Ejecutivo, esto es un problema de décadas y del Estado santafesino, de una postura frente a una determinada política criminal. Tal cual. ¿A quién perseguimos y qué respuesta le damos? Si a todos le damos la misma respuesta, estamos en este problema. Cada vez más cárceles y los que van por poco tiempo salen, vuelven a la sociedad empeorados porque no los trataron bien, hay mucha violencia institucional por toda esta problemática y además vinculados con los que están en el mismo lugar cumpliendo penas grandes, largas, por haber cometido delitos graves. Pero el 70%, lo dice el propio Poder Ejecutivo en el informe del Observatorio de Seguridad Pública, el 70% son muchachos de 18 a 24 años que están presos por primera vez y que cometieron delitos leves, no delitos graves, meramente delitos contra la propiedad, que están mal, por supuesto que están mal, y es lo que la sociedad más por ahí siente, porque es en el día a día que no puedes salir, que te roban, te arrebatan la cartera, te roban el celular, vivís con miedo, con mal momento, pero la respuesta tiene que ser la misma y tiene que ir al mismo pabellón que el jefe de una banda narco. No, tal cual, tal cual. Doctora, nos quedaríamos horas hablando sobre el tema, pero los tiempos en televisión son de esta forma. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, Sergio, y al programa por todas las invitaciones que recibí estos años. Muchas gracias.